Amigos, ¿cómo están? Este es otro episodio del Nombre No Importa y esta vez tenemos un invitado de lujo. El señor Eduardo Vizcayar es uno de los comentaristas deportivos que han sido una referencia en los últimos 20 años de habla hispana. Yo tengo la particularidad de haberlo seguido toda su carrera. Desde que soy muy niño, tuve la oportunidad de ser influenciado por ti, Vizca. Fuiste uno de Ujú. esos comentaristas que desde PCN era como Eduardo Vizcayar, Eduardo Vizcayar. Y lograste ir cultivando eh, ese profesionalismo y esas ganas de trabajar bueno, los que somos obviamente esa generación del futuro. En ese momento yo era generación de futuro, pero de verdad que para mí es un placer que estés en mi podcast. Agradecido por el tiempo, por la amabilidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, un placer, Nelson. Bueno, gracias por la presentación. Eh, Realmente uno no es capaz de tomar conciencia de esos conceptos que acabas de decir, de lo que uno puede llegar a representar para otra gente. A veces, bueno, uno se enorgullece cuando es así, y bueno, cuando de repente por ahí uno decepciona a alguien, se da cuenta de que, bueno, eso, de que tiene que pedir disculpas y que tenemos que reconocer que a veces no somos tan buenos como creemos que somos, pero cuando es así una sorpresa tan positiva, uno no tiene más que agradecer y también de sentirse honrado, ¿no? Y de emocionarse un poco, porque la verdad es que ciertamente cuando uno ha empezado en esto, honestamente lo ha hecho con la intención de sobrevivir, de salir adelante, Claro. y no con ese objetivo de convertirse en ninguna clase de figura, porque la verdad es que nosotros no lo somos. Sí, no, me imagino que para ti, para Luis Omar, que ustedes obviamente han sido esas figuras que han llevado una trayectoria importante, esa influencia que tienen en esa generación, o por lo menos en mi generación, que somos de finales 80, principios 90, nosotros crecimos con los apodos de Luis Omar Tapia, con tus comentarios, con los comentarios de Diego Balado. E imagino que debe ser curioso enfrentarse a esa influencia, ¿no? Cuando te llegan y te dicen, porque incluso nosotros nos pudimos ver tú y yo, hablo específicamente, en Maracaibo, en un seminario de periodismo deportivo también. O sea, ya, Uh -huh. cuando yo te digo primero las anécdotas son de cuando era niño y veía la televisión, obviamente esos primeros partidos, y luego más adelante cuando ya había tomado la decisión de que iba a ser comentarista, tuviste la oportunidad de ir a Maracaibo a un seminario de periodismo deportivo y fue como el círculo completo. Bueno, es que la verdad, si te soy sincero, jamás uno es capaz de tomar esa dimensión. Uno no sabe dónde va a ser bien querido, bien apreciado, y por ahí donde uno menos lo espera es donde allí la gente más te ve con, ¿cómo decirte? Con aprecio, con respeto, porque, no sé, yo vengo si me preguntaras a mí, quizá te puedo invertir la pregunta, ¿por quién, en quiénes más allá o sea, a quiénes querías llegar a comunicar? A tu gente, Claro. la Uh -huh. gente de tu barrio, de tu ciudad, hablar de esos temas. Y quizá, bueno, yo puedo decir que no tuve la oportunidad de poder hacerlo a ese nivel en mi país, y cuando emigré, bueno, tuve esta opción, y la verdad es que nunca, o sea, debo decir que he tenido esa fortuna de encontrarme con gente como la que mencionaste, como Luis Omar Tapia, como Diego, como Ricardo Ortiz, dentro del área de fútbol, aquella gente que estaba en ESPN, que honestamente yo debo decir que aprendí mucho de ellos, y que ellos me enseñaron el camino, me inspiraron, y bueno, aquí estamos, ¿no? Así que bueno, después agradecer a la gente de Maracaibo que me llevó a aquel seminario, Claro. y que seas una de esas semillitas de aquel seminario que dimos. No sé si fue el primero o el segundo, porque tuvimos la oportunidad de hacer dos. Fue el primero, En, el primero. Estaba Juanjo Buscalia por Uh ahí, o -huh. sea, creo que estaba Fue Daniel 2011, Chapela también, Daniel sí. Chapela, claro. Creo Uh-huh. que Petrocelli también estaba. Yo a Petrocelli no lo vi, pero creo que la vi a Carolina de las Alas también, Claro. que hoy está en ESPN. Eh, y en el segundo, bueno, el segundo ya fue Martin Einstein, Uh -huh. y repitieron también algunas de las personas que habían estado en el primero, pero después hubo otros seminarios, por allí estuvo Carolina Padrón, estuvo Richard Méndez, en fin, era un esfuerzo de aquella universidad, la Rafael Urdaneta, que Uh -huh. quería, bueno, se fijó en nosotros para poder darles algo,
algunos conceptos mínimos por mínimos que fueran a ustedes, y la verdad que ojalá pronto eso se pueda volver a repetir, y si no, bueno, Claro, quedará en nuestra memoria. sin duda. Y bueno, en la memoria de todos los que la vivimos, ¿no? Vizca, para comenzar, quería preguntarte cómo fue tu inicio en eso, cómo fue cuando eras joven, cuando eras adolescente, cómo te picó ese mosquito de decir, quizá puedo perseguir una carrera comunicando, quiero expresar mi pasión de esta forma. ¿Cómo fueron esos inicios? Bueno, primero surgió a través del atletismo. Yo Ujú. fui atleta en mis años juveniles, llegué a competir a un nivel nacional, pero en categoría sub-20 nada más. Y bueno, veía muchos, primero, bueno, que era mi medio ambiente, había muy poca difusión de lo que se hacía, yo estaba en Buenos Aires, y bueno, me llamaba la atención eso, la cantidad de historias que había y lo poco que se contaban, que no había Claro. nada, hacíamos un torneo, no había una filmación, no había una fotografía, no había una crónica. Sí, por ejemplo, empezaron a aparecer pequeños medios que conservaban la parte estadística, los resultados. Claro. Pero bueno, el atletismo es eso, son números. Cuando un resultado queda olvidado y no está, y por ahí es una gran marca, un récord nacional o lo que fuera, un campeonato nacional, un campeonato metropolitano, un campeonato de una ciudad, regional, de una provincia, lo que sea. Eh, bueno, todo eso forma parte de la memoria. Y yo Ujú. entendía ahí que eso me atraía también, me atraía como el competir, como entrenarme, como superarme, que fue una de las primeras pasiones que yo desarrollé en mi vida. Que sentí que a partir de eso mi vida tenía un poco más no sé, de sentido, si se quiere. Claro. Y bueno, empecé a comunicarlo, empecé a escribir, empecé a hacer de todo en una pequeña revista, después pasé a otra pequeña revista, y, y bueno, hice de todo, hice resultados, hice estadística, hice rankings, hice fotografía, escribí, hice mis primeras entrevistas, y a partir de allí comencé. Entonces, la fotografía en un momento es como que me parecía que me llevaba un poco más lejos, o me daba otro tipo de opciones, y a mí me gustaba también la imagen mucho, me sigue gustando. Claro. Y bueno, caí a otro medio, ya un medio mucho más importante, como la revista, la editorial que publicaba la revista El Gráfico, entre otras, que para muchos fue un ícono del Ujú. periodismo deportivo en América del Sur, muy volcado en el final sobre el fútbol, pero que tenía algo de todos los deportes. Entonces, en un evento multideportivo, en los Juegos Panamericanos de 1991, más o menos por descuento, alrededor de la fecha en que nacías, Exacto. eh, voy a cubrir esos Juegos Panamericanos. Yo tenía 21 años, y bueno, ahí conecto con otra gente, y a partir de ahí se me empiezan a brindar oportunidades y paso a trabajar a esta editorial. Y bueno, yo era joven, me desarrollé ahí en ese tramo de mi vida, en la parte como reportero gráfico. Empecé a hacer fútbol, y bueno, eso me llevó a emigrar, y cuando llego a Estados Unidos me doy cuenta de que por ahí tengo que buscar expandir mi horizonte y sacar provecho de la formación periodística que había tenido y la experiencia que había Claro. tenido. Y a partir de allí comienzo a hacer televisión en CNN como un redactor, simplemente sin la aspiración de llegar a ser un presentador ni nada de eso. Voy, redacción, hago una prueba, empiezo a trabajar, empiezo a aprender, porque yo no había trabajado nunca en la televisión, y bueno, eso me fue abriendo puertas, y así caí en ESPN. Y bueno, cuando empecé en ESPN, un buen día Luis Omar Tapia, yo escribía para un programa en el cual Luis era panelista. Era un programa que había comenzado en el año 96 y creo que duró hasta el 97 en un formato a cámara, se llamaba Fútbol Mm. Weekend, y preparábamos la línea editorial junto con otro compañero que después, hoy por hoy, es el vicepresidente de ESPN Internacional. Wow. Y, y bueno, entramos los dos juntos, los dos como en redacción y producción, y bueno, cada quien siguió su camino. Y yo, un par de meses después, Luis propone que me dé una prueba, supero la prueba y empiezo a hacer poco después la liga holandesa. Y ahí comencé. Qué espectáculo, qué increíble. La verdad es que suena, o sea, suena como fantasía porque ahora uno se da cuenta o sea, lo difícil que es entrar en el medio de cierta forma o como las pocas ventanas que hay.
y estamos en una era en donde la gente se comienza a hacer sus propias oportunidades, ¿no? Claro. Y tú eres una de esas personas, porque una de las cosas que te quería preguntar era, desde ese momento de ESPN, todo lo que has hecho, ¿no? Vizca, es como, o sea, tú has sido una persona que ha podido explotar la profesión, en cierto modo, obviamente, con fortuna de haber tenido tantas oportunidades, pero a veces no piensas como, wow, la oportunidad que he tenido de hacer tantas cosas, ¿no? Hmm. No, la verdad que sí. Yo te digo, algo que he aprendido en estos últimos tiempos es justamente eso, algo que repetías allí y que no me parece una casualidad, que es oportunidad. Yo creo que lo más valioso que uno puede darle a una persona no es dinero, no es algo material, una casa, un auto, sino es darle la oportunidad de poder conseguirlo. Y Claro. por más viejo que suene eso, no deja de ser real, porque es darte las herramientas o creer que vas a tener las herramientas como para poder aprovechar esa oportunidad o como para poder estar a la altura de la oportunidad. Hmm, Y yo no sé si estaba a la altura de las oportunidades que me dieron, pero yo creo que tuve suerte, esa suerte que uno siempre debe tener de encontrarse con las personas justas que sean capaces de darte esa apertura, esa paciencia, esas lecciones, por momentos hasta te diría esa influencia, esa sabiduría. claro. Y yo he tenido esa suerte, ¿no? Yo creo que en cada momento de esas oportunidades que he tenido, siempre me he encontrado con las personas justas. El caso de Luis Omar Tapia, de otras personas en CNN, en aquella primera prueba que di, después una persona que me solidificó mucho en esa estructura, eh, después en ESPN, luego en PSN, haber encontrado muchos muy buenos compañeros Ujú. y haber aprendido de ellos y seguir aprendiendo de ellos. Entonces, creo que esa es una parte que atesoro mucho y, y por eso yo creo que a veces uno recibe otra oportunidad, una oportunidad distinta, pero me parece que la primera oportunidad es aquella que te marca. Y yo tuve la fortuna de haber sido recomendado en aquel momento a ESPN y que alguien como Luis Mm. dijera, esta persona me parece que puede ser un buen comentarista. Y bueno, yo no trato de, no dejo escapar la oportunidad de poder pagarle ese reconocimiento, ese favor a Luis por haberme abierto la puerta y haber hecho esa prueba conmigo con la intención de que yo lo hiciera bien para poder seguir luego. Y además es como cuando uno ve la película completa desde afuera, es como tú en ese momento no sabías en lo absoluto que ESPN Latinoamérica se iba a convertir en el fenómeno que se convirtió, porque yo estoy seguro que en los 90, en esa etapa, y imagino cuando comenzó, ustedes no imaginaban que Latinoamérica iba a ser tan influenciada por ESPN. Entonces Uh -huh. luego es como tú comenzaste tus pasos trabajando en la liga holandesa de ESPN, y luego, bueno, años más tarde, en ese mismo medio o en otros medios similares, comenzaste a darte cuenta que la cantidad de gente que seguía esto era, bueno, y que tú ni siquiera compartías el mismo terreno en ese momento, porque tú estabas en Estados Unidos y estas personas en Sudamérica estaban viendo ESPN 24/7, Vizca. Es que bueno, ese era el cambio de la época. Nosotros no sabíamos Claro. exactamente en ese momento cómo ni cuánto, o sea, sí cómo a través del cable, pero cuánto estábamos llegando, si la gente, no sé, yo iba a Argentina y yo no sentía que las pocas veces que, por ejemplo, yo arranco en el 99, empiezo a comentar liga holandesa, hacer un poco de Champions, Copa UEFA, otro fútbol que andaba por ahí, a veces partidos de selecciones, en fin, hacíamos un poco de todo. Y fui aprendiendo también, perfeccionando ese oficio de prepararme para los partidos, de intentar comentarlos mejor, intentar aprender Claro. más conceptos para poder explicarlos mejor, estar más informado. Entonces es como que en ese recorrido, yo por ejemplo volví a Argentina y palpaba que la gente del medio empezaba a saber quién era yo, pero yo no me sentía ni famoso ni nada de eso. Pero sí, con el tiempo me fui dando cuenta que había países donde el fútbol europeo era muy fuerte. En Argentina era la liga italiana. Y después, en el Claro. 98-99, con Luis, empezamos a hacer la Serie A, que continuamos haciendo con Ricardo Ortiz en PSN. Pero, y ahí ya hago mucho más Champions, etcétera. Ujú.
pero, o sea, estábamos en Connecticut, o sea, no estábamos como yo estoy ahora, por ejemplo, en Florida, donde Claro. ahora digamos, los medios de habla hispana tienen una penetración muy distinta. Era todo mucho más pequeño, el cable era mucho más pequeño también, había muchos menos canales, era realmente difícil. Y la verdad que yo nunca pensé, y esto sí lo vi con el tiempo, cuando pude, por ejemplo, tener esa posibilidad de hacer esas charlas en Venezuela, de darme cuenta de que a la gente le había llegado mucho, y la verdad que Ujú. es un enorme honor para nosotros. Imagino. Vizca, ¿cómo fue la experiencia de PCN? Y te pregunto específico de PCN es porque tiene como un misticismo, ¿no? Porque fue ese canal. Tú dirías que Algo que duró fue, poco, sí, exacto, fue un momento muy bueno, pero fue un momento que fue corto. Y yo recuerdo que fue como una revolución cuando salió PCN, porque uno estaba acostumbrado a ver a ESPN, ¿no? Y de repente, claro, oh, otro canal. También estaba Fox, al menos yo hablo desde mi sí, caso de Venezuela. Y de sí, repente sí. salió PCN, tenía sus propios derechos, o sea, tenía partidos que no tenían otras señales. Y uno fue como que, wow, ok, PCN. Y de repente desapareció. ¿Cómo fue esa Ujú. experiencia? La verdad que fue muy intensa. Otro punto de aprendizaje también muy fuerte, porque nosotros no teníamos mucho contacto con la gente, y PSN nos brindó ese contacto con la gente, porque éramos, te digo, yo paradójicamente, entro a ESPN como redactor para un programa que se hacía a cámara, que era el único. Ese programa después desapareció, todo en off. O sea, hacemos los partidos, la previa, éramos voces nada más. Y PSN nos brindó la posibilidad de ser una imagen y una voz. Y nos permitió también trazarnos otros desafíos, hacer la Copa Libertadores, la primera vez que se empezó a emitir la Copa Libertadores para todo el continente, y fue muy bonito, muy reconfortante en todo sentido, en la posibilidad de poder, la eliminatoria de la Conmebol para todo el continente, la posibilidad de poder viajar, eh, fue muy enriquecedor, porque lo que tenía un poco lo de ESPN era esa distancia, si se quiere, un poco ese punto de frialdad, y PSN Ujú. le dio como mucho más calor, lo hizo mucho más latino, más tropical, más cercano, más hispano. Y bueno, me parece que eso, yo no lo puedo asegurar porque no era ejecutivo de ESPN, pero me da la sensación que viéndolo en retrospectiva, la gente de ESPN entendió que tenía que hacer algo distinto también para acercarse un poco más a la gente. Entonces, PSN duró poco, pero fue muy intenso, fue muy cercano para el público, y creo yo que generó una especie de revolución. Sin duda. ¿Vizca dónde estaba PCN? En Miami. En Bueno, en Miami. Hollywood, que es un poquito más al norte de Miami. Y, o sea, ¿tú te mudaste en ese momento de Bristol a Miami o Yo trabajabas? siempre viví en Atlanta cuando me fui de Argentina, y después siempre en Miami. Iba y Ok. venía a Connecticut, Ajá. y era un poco incómodo. Y también, bueno, PSN me brindaba esa posibilidad de que todo fuese en Florida, ¿no? Y estaba a una hora de mi casa, era mucho más sencillo, implicaba también una dedicación un poco mayor, y le pusimos mucho compromiso. La verdad que al principio fue muy exigente, muy estresante, pero creo que nos dio la recompensa de trabajar con gente muy creativa, de gente que traía otras ideas, que por ahí sí es como que mezclamos un poco esa estructura, esa organización de ESPN con las Ujú. ideas y la forma de hacer televisión que teníamos nosotros. Entonces PSN tuvo ese punto de cercanía que luego me parece que Fox sí fue profundizando un poquito más. Aparte porque Fox después se Claro. queda con muchos de esos productos, como la Fórmula 1, Ujú. como la Copa Libertadores, etcétera. ¿Por qué desaparece PCN? Eh, y por cuestiones económicas, Claro, claro. porque supuestamente el proyecto no había gastado mucho dinero, no se podía Ujú. sostener porque el dinero de los inversionistas se había ido, porque la situación económica en prácticamente toda América Latina, con la crisis en Argentina en 2001-2002, ya se había hecho difícil. Yo creo que en realidad eso fue el punto final, nunca lo sabremos, pero yo creo que el canal tenía un plazo
de vida corto porque tenía un determinado, era una inversión demasiado grande como Claro. para poder ser, después buscar en tan poco tiempo un rédito que lo hiciera sobrevivir, ¿no? Mm, Entonces, yo creo que o el plan de negocio no estuvo bien hecho o algo extraño ocurrió, pero el dinero prácticamente como que se acabó en un año y medio. Y claro. sobrevivimos un poco porque empezaron a achicar costos, se empezó a encoger todo y bueno, yo calculo que la primera crisis fuerte se manifestó en agosto del 2001 Ujú. y el canal entra así como una especie de modo de supervivencia hasta que acaba en febrero, 6 meses después, en febrero de 2002. O sea, como decís, un Wow. proyecto que se lanzó en febrero de 2000, que en agosto de 2001 se haya quedado sin dinero, es un poco particular. Puede ser Totalmente. que se haya despilfarrado de un modo muy alegre, pero la verdad llama la atención desde ese punto del despilfarro y del poco respaldo que había o de la poca recuperación que se estimaba que podía llegar a ocurrir en ese tiempo. Entonces todo es muy extraño, después Ujú. mágicamente todas las propiedades aparecen en Fox, ya esto se declara una quiebra, se declara una masiva pérdida de dinero, y nosotros terminamos en la calle, los productores terminan en la calle, todo el mundo termina en la calle, hay mucha gente que estaba, porque era un canal para Brasil también, que Claro. termina también, muchos de los brasileños tuvieron que volver a sus países, nosotros pudimos acomodarnos nuevamente porque había un poco más de mercado para la Exacto. gente de habla hispana, pero para los de Brasil la gran mayoría tuvieron que regresar y eso fue muy duro y quedamos todos ahí muy mal parados. Me imagino. ¿Cómo en ese momento con la experiencia que ya habías tenido, cómo fue la nueva decisión? O sea, quedar en esa situación y cuál fue cómo fue el approach, Vizca. Bueno, empezar de nuevo, volver a... Es que el periodismo muchas veces te lleva a eso, a empezar de Sí. vuelta, porque uno también va aprendiendo con las crisis que la supuesta altura que va alcanzando no es tal. Lo único que uno va ganando es relaciones, gente que lo Exacto. conozca, gente que confíe en uno, contactos, experiencia positiva y experiencia negativa, cosas para repetir, cosas para no repetir, para evitar. Eh, y yo creo que eso, y estar preparados para recomenzar en cualquier Mm. momento, cuando la situación te lo exija. Entonces, tuvimos que recomenzar ahí. Yo te digo honestamente, empecé a ganar entre un tercio y un cuarto de lo que ganaba en PSN en Gol TV, pero estaba muy agradecido a Gol TV Claro. de la oportunidad que me dio. Salimos con un canal que en aquel momento existía solamente en Estados Unidos, que por ello tenía una economía mucho más estable, que era mucho más seguro desde el comienzo, no hacía grandes promesas, pero tenía la promesa de que se iba a mantener. Y se mantuvo, y la verdad que pasó mucha gente muy talentosa por Gol. Todos la verdad que recordamos con mucho cariño esa época. Después Gol tuvo muchas mutaciones. Hoy en día sigue saliendo al aire en Estados Unidos con otra programación, hecho desde Perú. Pero bueno, se mantuvo. Ha sido un baluarte a lo largo de todos estos años. Y Gol ya ha cumplido 18 años al aire, ya tiene mayoría de edad. Hmm. Increíble. Luego el camino, bueno, afortunadamente has ido ya moviéndote en medios ya mucho más establecidos. Ya después de eso tuviste la oportunidad de obviamente pasar por Fox, ESPN y actualmente en Telemundo y también en Fox nuevamente. Eh, Cuéntame, Vizca, la actualidad. ¿Cómo Uh llevas -huh. el trabajar en la pandemia? Obviamente ir poco o no sé si estás yendo a estudio, Uh -huh. narrar los partidos y comentarlos desde casa. ¿Cómo llevas ese día a día? Como ahora, por ejemplo, a través de esta escenografía, esta conexión. Hay veces que tengo que colocar un fondo aquí atrás para las previas de Fox, por ejemplo, Claro. o para los programas resumen. La Europa League también ya la vamos a empezar a hacer a cámara desde casa. Las transmisiones son desde casa, a través de la computadora, a través de un sistema de transmisiones que tiene Fox, que me envía a mí la señal, el audio, y hay veces que te digo, dentro de la previa puedo estar saliendo por video a través de la tableta,
aquí, esta es mi escenografía, no la voy a mostrar para no desarmar el cuadro. Aquí tengo el micrófono, que no estoy saliendo ahora por este, sino por este, porque es más sencillo para un formato así. Si no, tendría que Claro, conectar aquí la computadora, salir por audio, o sea, que mi imagen salga por ahí, que el audio salga por la computadora, y hay veces que para evitar delay me llaman a través del exacto. teléfono y tengo el retorno de audio por aquí exclusivamente, entonces tengo 3 dispositivos para poder salir al aire. O sea, Wow. es una situación realmente de muchos desafíos que conlleva estar muy preparado. Y yo creo que la pandemia ha llevado a eso, que tengamos que pasar mucho más tiempo, creo yo, preparando detalles, la preparación de los partidos, sabiendo que, por ejemplo, no sé, antes uno llega, o sea, por ejemplo, en Telemundo sí voy presencialmente Claro, y conecto y me imprimo mis documentos allí, pero aquí, por ejemplo, tengo que saber que tengo que tener papel en la impresora, que tengo que tener toner, porque si no, no voy a sacar la formación. Y bueno, son todos esos detalles, por ejemplo, no sé, las luces, el soporte para este aparato, el escritorio que me he armado aquí, a veces cuando salgo por la computadora con video, tengo que colocar una pila de libros para que la computadora esté aquí a la altura de claro. mi cara y no yo esté saliendo desde abajo, que quedo completamente, o sea, sale el techo, bueno, todos esos detalles pequeños, las luces, lo estético, el micrófono, todo eso lo tuvimos que organizar, mejorar el cable, el internet. Uf, o sea, hubo que hacer ingeniería, iluminación, audio, video, periodismo, logística, pandemia, todo. Cocinar, todo. Claro, O sea, ha sido muy exacto. difícil. Pero bueno, acá estamos. Hasta ahora tocamos madera, hemos sobrevivido. Y estamos con la dicha de seguir teniendo salud, trabajo, posibilidades y hacer lo que nos gusta. Por supuesto. No, y obviamente se te ve feliz, porque al final del día eso es lo importante. Esta situación creo que nos ha, sin duda, marcado a todos, ¿no? Algunos un poco de forma más negativa, algunos de forma más positiva, pero creo que a pesar de que a algunos lo marque de forma negativa, también hay un aprendizaje detrás de eso, que en cierto modo no es negativo, sino es, ok, una época de aprendizaje, de Claro, adaptación. claro. Eh, te, te, Bueno, en obviamente, tu yo, caso estás ahí en Toronto, ahora ya no hace tanto frío, pero pensaste en hacer un podcast y bueno, me gusta el nombre, entre paréntesis, ¿eh? el nombre no importa. Este, exacto, me parece como que tiene algo, dije, bueno, el nombre no está nada mal, así que te felicito por el nombre y por la Gracias, idea, Vizca. por la iniciativa y bueno, y por perseverar en tus sueños, ¿no? Porque creo que Gracias. cuando uno lo hace, a la larga las oportunidades acaban por llegar. No, muchas gracias. Y de verdad que, obviamente, la idea del nombre fue porque yo tenía, armé, o sea, dentro de un periodo como de 3, 4 meses, teníamos la idea de armar un estudio. Un estudio, Ujú. pues, teníamos yo vivía con 2 compañeros de piso y uno se mudó y quedó un cuarto disponible en ese apartamento. Y, y dijimos, bueno, vamos a hacer un estudio para poder grabar. Yo tengo un medio, digamos medio, es una plataforma digital que se llama Hispanic Sports Media, que obviamente Ujú. en esa cosa de buscarte tus propias oportunidades, cuando yo llego a Toronto, no había mucho canal de habla hispana. Yo había podido Claro, hacer muchas cosas en Venezuela, afortunadamente, y llego acá y llego en una situación en donde Univision no está, el Univision Canadá no está nada desarrollado, o sea, no hay nada que sea producción que sea en Canadá, porque simplemente claro. Canadá es inglés, es francés, y luego las minorías son, por ejemplo, hindú, filipino, más italiano. Entonces, el hispano todavía aquí como no ha entrado. Uno cuando vino para acá quizá pensaba que era un poco más similar a Estados Unidos. No terminó siendo así, pero yo con los contactos que tenía en Venezuela pude llegar acá y llegar a comenzar a cubrir eventos. Entonces, cubrí eventos para medios venezolanos, pero no había ningún tipo de paga. Entonces yo comencé Claro, a pensar, bueno, si tengo este producto, de repente entrevistaba a Manu, iba a cubrir a los Raptors, venía a San Antonio y entrevistaba a Manu, y era una entrevista que solo yo tenía, ¿verdad? O sea, una entrevista mano a mano con Ginóbili en español, que no tenía, y le iba a enviar a un medio de Venezuela que no me estaba pagando. Entonces yo comencé a pensar, dije, ¿qué puedo hacer? O sea, voy a lanzar algo propio, que sea más allá de Nelson,
y que pueda ser algo que de repente otras personas puedan trabajar y puedan cubrir en distintos lugares. Pero bueno, esa es la historia larga, pero la historia corta del nombre no importa, es que tenía todo para hacer el podcast Vizca y no lo había terminado de hacer, no tenía el nombre. Y de repente, yendo en el metro, dije, el nombre no importa. Y porque yo quería hacer algo que no solamente fuese deporte, que fuese Claro. de repente, si yo quería conversar, por ejemplo, contigo de música, no hubiese como ese planeta deportivo que Claro. te encasille un poco. Entonces, por eso nace. Así que bueno, gracias por tus palabras y disculpa que hice la historia un poquito larga. No pasa nada. Otro día podemos conversar de música, podemos conversar de otros deportes. Yo te digo, estuve ahí en Toronto, me encantó la ciudad. Eh, Bella. Había estado en los Panamericanos del 91 en Winnipeg también, pero en Winnipeg me parece que ya fui un poco más maduro, o sea, habían pasado 16 años Claro. entre un juego y el otro, y fui en otro plan, lo pude disfrutar mucho más. Viajaba hasta, por ejemplo, fui a cubrir el atletismo solamente. Claro. Y bueno, lo disfruté muchísimo en el circuito que estaba ahí frente a la laguna, que es un lago, ¿no? Al lago. Ujú. Sí, el lago. Y ahí, por ejemplo, las pruebas de ruta que se hacían, o las pruebas de marcha, en el estadio, en la universidad, donde se hacía la pista y el campo. El viaje, viajaba en metro, quería no viajar en el autobús de la prensa, alguna vez lo hice, pero me gustaba Claro. viajar en el metro y tomar después el transbordo. Ujú. La experiencia de convivir con un pueblo distinto, que no es como de una ciudad americana para nada, pese a que Sí. por ahí la geografía se parezca, pero me gustó mucho. Y bueno, la verdad que en ese sentido quedé muy impresionado con el estilo de vida de Toronto y del canadiense en general, ¿no? Y me di cuenta de que ahí lo palpé, de que había una diferencia, más allá de que Sí. nosotros generalizamos, ¿no? Y cometemos ese Totalmente. error de generalizar, de decir que, bueno, debe ser más o menos parecido, y no lo es. Entonces, pero bueno, otro día hablaremos de otras cosas, de música o de lo que Claro. quieras. Sí, sin duda. Al final del podcast te hago, no, yo hago una playlist, tengo una playlist en Spotify con los invitados y siempre le doy que me recomienden 3 canciones. Entonces, al final te recuerdo para ver si, bueno, qué pienses, porque el último invitado que tuve que le pregunté, que es el tenista David Souto, un tenista venezolano, me dijo que no escuchaba música. Entonces, sé que, pero a lo mejor se le hice muy rápido, no tenía 3 canciones ahí, pero bueno, ya al final te recuerdo, Vizca, para que me des tus 3 canciones para la Bueno, playlist. voy a ir pensando a ver qué te puedo recomendar. Vizca, el domingo, casualmente, escucho el episodio de Fútbol Infinito que haces tú con Jaime Macías y bueno, escucho la Superliga, casualmente comienzo a pensar, bueno, no, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Qué se está tramando? Después el lunes, y por la dinámica que manejo también con Hispanic Source Media en nuestra cuenta de Instagram, fue un furor, ¿no? Todas las noticias, esperar entonces que Florentino Pérez iba a hablar en el Chiringuito a las 6 de la tarde, entonces, pero todo preparando, que se conocían los clubes, etcétera. Ujú. ¿Cómo ha sido ese proceso desde ese domingo donde se lanza el comunicado de estos 12 clubes, firmado por todos, con una presentación, cada uno nombrado así con el logo, y hasta lo que quedó hoy viernes? O sea, de domingo a viernes, estamos hablando de 5 días, y lo que era una idea quedó, ahora Florentino dice van a reorganizarse. Pero Ujú. ¿cómo has vivido estos últimos días? Bueno, con mucha agitación, con mucha preocupación también, porque me parece que hay un punto aquí, que es que hay cosas del fútbol que deben ser mejoradas. Creo que toda competencia ha ido cambiando, ha ido mutando, se ha ido tratando de superar, tratando, por ejemplo, los mundiales. Antes eran de 16 equipos, hoy tenemos, ¿cuántos? 32, el doble, Ujú. y estamos hablando de 48 para el siguiente. Entonces es evidente que hay una necesidad competitiva y económica de seguir adaptando un poco, porque también me parece que las competencias ya no, como eran antes, eh, quizá hay ciertos aspectos de nuestras vidas que han cambiado para mejor y ciertos aspectos de nuestras Claro. vidas que no han cambiado para mejor. No quiero decir que sean peor, pero
ni tampoco que todo tiempo pasado fue mejor. Pero antes, bueno, jugabas la Copa de Europa y como alguien recordaba por allí, en el 87-88 el campeón de Italia se enfrentó al campeón de España. Y Ujú. era primera ronda, eliminación directa, Real Madrid contra el Napoli. Y eran dos equipos que la gente quería ver en una final, y sin embargo así Claro, era, y uno de los dos iba a jugar 2 partidos y para casa. Y fue el Napoli de Maradona, probablemente el mejor Napoli de la historia. Entonces, te das cuenta allí que había una Copa UEFA que también tenía el mismo formato, una Copa de Ganadores de Copa o la Recopa. Eh, la Copa Libertadores también tenía otro formato. El Mundial de Italia 90 creo que fue un Mundial de 24 equipos. O sea, uno se pone a pensar entre los 90 y ahora, han pasado 31 años, cómo ese cambio se ha ido acelerando. claro. Pero yo creo que, bueno, el fútbol tiene algo que está dentro de sus anales, porque eso es lo que tiene el fútbol, y por ello creo que ha sido tan universal, y lo dejo como reflexión. Nosotros vivimos en tu caso y en el mío una sociedad dominada por los deportes, el formato de los deportes americanos. Ujú. Pero por algo esos deportes americanos se han quedado aquí encerrados dentro Sí, de esta región, dentro de estas áreas. El béisbol no ha escapado al Caribe, el fútbol americano no ha escapado en su esencia a Estados Unidos y Canadá, donde se juega con mayor intensidad, donde se juegan en las universidades, en las escuelas secundarias. El hockey, sí, es mm, cierto, es un deporte de los países donde el invierno es mucho más fuerte, en Dinamarca, en República Checa, en claro. Suecia, en Escandinavia en general, en Finlandia, pero es de Canadá y de Estados Unidos. O sea, estos deportes son los que tienen estas ligas cerradas, donde uno tiene que tener el dinero para poder Ujú. competir. Y el fútbol nace de la premisa de que uno tiene que tener el deseo y el talento para poder empezar a competir y después, bueno, sí, tener la capacidad, tener un buen entrenador, tener un buen dirigente, etcétera, para Exacto. poder superar el amateurismo y llegar a las categorías profesionales y poder llegar a primera y poder llegar a una competencia regional y ser un equipo grande. Así es como han comenzado los clubes. Y creo que si nosotros cerramos todo simplemente porque estos dirigentes quieren ganar más dinero y quieren que todos los días o todos los años veamos un Manchester United Real Madrid, bueno, sí, yo creo que en el fondo después la gente al cabo de 10 años se va a cansar solamente de ver esos partidos y creo que Claro. le va a perder el gusto a la historia o va a caer un poco la pasión. Dicen también que bueno, que es para hacer, que los jóvenes no están entendiendo el fútbol y creo que también hay algo que lo ponía Martín Einstein, que dice, en la medida que la gente se aleja de los protagonistas de los deportes que tanto idolatran, porque no los ve, no hablan, no los siente, o ya sea porque son mucho más tímidos, como el caso de Messi, o porque son intocables, como el caso de Cristiano Ronaldo, o lo que sea en el caso, no sé, de James Rodríguez, de Salomón Rondón. Eh, en la medida que no esté, la gente está lejos de ellos, creo que la gente se va a alejar un poco también del deporte que los contiene. Y bueno, eso es una reflexión realmente muy fuerte, porque los jugadores son, para nosotros periodistas, son cada... Agradezco mucho que Manu te haya dado esas entrevistas, porque los equipos americanos profesionales tienen esa estructura, quizá como un medio Claro. hispano en Toronto, dijeron, bueno, a este chico le vamos a dar la posibilidad de que hable con Manu. Y me parece excelente, pero por ejemplo, no sé si el Barcelona va a jugar a Tenerife, si alguien de Mm. Tenerife que pida a Messi, porque allí hay una comunidad muy fuerte de sudamericanos que quiere hablar con Messi, no sé si se lo van a dar a Messi, ¿entendés? Claro. Sí, y se ha hecho, sobre todo cuando uno ve esta generación, por lo menos la generación que emigra, aquí en Canadá, yo hablo desde mi caso específico, es difícil ver fútbol, Vizca. Tienes, por ejemplo, en Canadá, para ver Champions tienes que pagar DAZN. DAZN Sí, tiene Champions y tiene Premier. También tiene Calcio. ok, El año pasado, DAZN tenía beIN Sports. O sea, eran parte de esa programación. beIN Sports se dio cuenta que o no le estaba rindiendo, o no quería formar parte de DAZN, se salió. Pero entonces beIN Sports ahora está en una burbuja que es un canal pay-per-view para claro. en la, Tenés que en las pagar por dos para poder ver ese fútbol también. si eres fanático del Barcelona, por ejemplo, para ver a Messi en Champions, tienes que pagar un servicio que cuesta 20 y pico de dólares. Para ver a Messi en cada fin de semana en la Liga Española, tienes que pagar otro servicio. Y entonces se hace complicado.
Lo digo en Claro, la generación de, sobre todo porque ahora, que es una de las cosas que volviendo a hablar de tu influencia, pero también en ese momento las televisoras y el cable estaban en un boom, ¿no? Fue el momento, a ti te tocó crecer con esa expansión que claro, tocó un techo. Y ahora vemos esta nueva metodología en donde es todo streaming, en donde es, por ejemplo, el DAZN, en donde beIN Sports tiene su canal pago. Entonces, es mucho más difícil quizás accesar a lo que antes era un poco más fácil. claro. Bueno, no, es que yo creo que el cable sirvió como un elemento para potenciar todo esto. Claro. Mi época, te digo, o sea, el fútbol italiano se veía en Argentina porque Maradona fue a jugar allá, no se veía regularmente la Liga Española, no existía la difusión que sí existía en otras partes de América, por ejemplo, de la Bundesliga a través de Transtel. Entonces era todo mucho más complejo. Y, por ejemplo, no sé, un Barça-Madrid era poder verlo en la tele complicadísimo, complicadísimo. Y no Claro. había internet, no había roja directa, no había nada. Entonces, uno no, o sea, el cable nos brindó esa posibilidad. Y el cable juntó todo, potenció todo, y después ahora es como que cayó una granada y atomizó todo y salió todo dispersado. Y ahora el simpatizante, como decías, el que quiere ver el fútbol, lo tiene que pagar por todas partes. Y seguramente con la idea de la Superliga te hubiesen hecho comprar la aplicación de la Superliga, Claro. cobrarte $40 canadienses para que la puedas ver y hacerte las cosas más difíciles para que ellos tengan más dinero. Si vos me decís, bueno, van a tener más dinero, pero no sé, te van a permitir acceder de tanto en tanto a una entrada para que vayas a Europa, pero vas a tener la entrada para ver el partido. Ok, perfecto, algo te van a dar a cambio. Claro. Pero si uno dice que eso es lo que ha ocurrido, la revolución de los hinchas, ¿no? Si, dice el dinero, sobre todo los que están allí. Porque, por ejemplo, aquí, con este fútbol que se ve en los veranos, que incluso creo que ha llegado, algunos partidos han llegado a disputarse en Canadá. Sí, claro. Y O sea, han venido acá ciertos equipos a jugar amistosos. claro, y, y bueno, no sé si incluso el París ha jugado una Supercopa de Francia ahí creo que en En To- Montreal, Creo que fue en Toronto, pero fue el año que en fue Toronto, antes de que yo llegara. claro. Bueno, entonces, eh, claro, la gente que ve eso en el verano como novedad, por ahí creo que en Michigan hubo 100.000 personas para ver un Manchester United Real Madrid, Ujú. a pleno verano con un calor tremendo. Yo estuve ahí, Y Vizca. bueno, y claro, decís, los voy a ver igual. Y por ahí Claro. era un partido, no dejaba de ser un partido amistoso. Y bueno, yo creo que los dirigentes se quedaron un poco con esa percepción, que había un gran mercado y un gran dinero que se estaban perdiendo. Y dijeron, no nos podemos perder esto. Y claro, el hincha que lo ve desde allí dice, perfecto, pero el que como en la Bundesliga va al estadio de pueblo a pueblo en el tren y viaja, no sé, desde en los equipos de la cuenca del Ruhr, te puedes ir no sé, de Dortmund a Leverkusen o a Colonia o a Mönchengladbach o a Gelsenkirchen, o de ahí te puedes ir a Múnich o a Stuttgart, o te quieres hacer un viaje más largo y te vas a Berlín, o te vas a Leipzig, o te vas a Hannover, o te vas a Düsseldorf, y las entradas son más baratas, y es mucho Claro. más amigable, y los estadios están llenos, y la gente viaja con una sensación de comunidad, el equipo tiene una conexión con esa comunidad, pero yo creo que ese es el hincha que ha perdido y ese es el hincha que ha Ujú. reaccionado. Del otro, el que Exacto. lo ve por televisión, y bueno, te dice, y a mí no me cambiaría, y a mí en realidad me gustaría poder ver un Real Madrid, Manchester City o Manchester United o Arsenal o Liverpool todos los años. Y bueno, ahora tuvimos dos, Real Madrid-Liverpool, lamentablemente sin público. Y bueno, la gente lo tenía que ver por la tele. Yo no sé si ha tenido un récord de audiencia tan grande. O sea, Claro. creo que la calidad del partido y el contexto del partido y el contexto de la competencia también son elementos que uno no puede desestimar como para que esta gente diga, nosotros somos enormes, vamos a inventar un torneo sin historia y la gente lo va a ver más que la Champions. Y los que Claro. se queden afuera, que se joroben. Vizca, ¿y qué piensas de también la otra cara de la moneda, de no defendiendo a la Superliga, ni mucho menos, pero como los intereses de
la FIFA y la UEFA, que son dos instituciones que quieren preservar lo que tienen, esa gallina de los huevos de oro, y que sabemos también que son instituciones que han pasado por un escrutinio importante en los últimos años, escándalos, etcétera. O sea, no son las más, no son esas catedrales de bondad, pero se alinearon perfectamente sus intereses con los del hincha común. Y en cierto modo, no sé si se ha aprovechado un poco esto. Y lo que pasa es que ellos iban a perder el control del negocio. Y yo creo que ahí debe haber un poco de balance. Los clubes grandes no deben olvidarse que pertenecen a un ecosistema donde necesitan de los clubes medianos y de los clubes pequeños. No lo necesitan para comprar los jugadores baratos, los necesitan porque son los que los han hecho grande también. Claro. El Valencia no está en la ecuación acá, pero el Madrid ha tenido una gran rivalidad con el Valencia, con el Sevilla, con el Athletic Club de Bilbao, con la Real Sociedad. Y de repente que le digas al hincha, en realidad, como los partidos son por dinero, ese es un partido que no es tan importante y vamos a mezclar para llegar bien al partido de la Superliga, a los suplentes y a los del Castilla para jugar contra el Levante. Claro. Y claro, la liga se va a sentir mal y no, como decís muy bien, no todos son la Madre Teresa de Calcuta. Son instituciones que tienen, en algunos casos, un pasado oscuro. Y bueno, ahora lo que pasa es que están reaccionando porque están viendo tambalear su negocio. Y bueno, los clubes los van a obligar, y ahí es donde debe aparecer un poco la sensación de la justicia deportiva, para que, bueno, los clubes grandes tengan lo que necesitan y haya un poco más de mérito deportivo para que los medios también puedan existir y los pequeños puedan subsistir. Y los torneos sean mejores, lleguen más a la gente y de repente, bueno, cada tanto sí hacer un mundial de clubes rotativo, donde los clubes ganen un poco más, donde la FIFA gane su parte y donde varios países, como por ejemplo, no sé, Canadá, o Estados Unidos, o Qatar, o la India, o Japón, puedan tener el mundial de clubes y sea un éxito a todo nivel, porque yo creo que si en el periodo de cada 4 años, entre mundial y mundial, hacemos en uno de esos años el mundial de clubes y en otro hacemos los torneos continentales y otro hacemos, no sé, los Juegos Olímpicos, y yo creo que todo puede coexistir y me parece que, bueno, los clubes tampoco creo que quieren verse en esta posición, sobre todo los grandes, de ser lo que le pagan los salarios a los jugadores y de lo que después, bueno, un jugador se va a la selección, vuelve lesionado. Exacto. No es una situación ideal esa. Sí, no, fue sin duda ahora, uno viéndolo en retrospectiva, también te resulta curioso cómo la estrategia parecía que no se había pensado del todo. Parecía que estos empresarios pensaban que, digámoslo como con el muy buen ejemplo que diste tú, el fanático del fútbol, ese hincha de la comunidad dice, tú esperas que o sea, me vas a quitar el fútbol así como así. O sea, me vas a quitar el fútbol en un fin de semana para decir que vas a lanzar un torneo en agosto y que vas a suplantar la Champions. Entonces, ¿quién va a jugar la Champions? Bueno, el Betis, el equipo, el Leicester, pero, o sea, no, parecía que la estrategia no fue muy bien pensada, Vizca. No sé cómo lo ves en retrospectiva. Y yo creo que los clubes, me parece que creo que calcularon mal su poder, su capacidad de influir, de influencers, ¿no? Y como un influencer que ha pasado, dicen, ¿no? Que cree que porque tiene una plataforma de 5 millones de seguidores, exacto, y habla de moda y dice, voy a sacar mi línea de ropa y yo voy a vender estos polos y los voy a vender a $50 con mi marca. O sea, Vizca, tú dices que Florentino cuando los voy a vender, me aparecen 50, 60, 70 órdenes de una plataforma de 2, 3, 5, 4 millones, lo que sea. Dicen que ha pasado esto. Bueno, que viene alguien y dice, no, con tu plataforma y tal. Y los clubes me parece que cayeron en esa trampa del influencer. O sea, le dijeron que tenían 2.000 millones de seguidores en una cuenta y dijeron, no,
Aquí todo el mundo va No a podemos comprar. perder, te dicen, no podemos perder. Exacto. Tenemos toda esta gente que nos sigue, pero no, a veces que no sabes por qué la gente te sigue. Si te siguen Claro. porque te odian o te siguen porque te quieren. Entonces, bueno, ellos dicen, no, Hmm, tenemos una X cantidad de hinchas por todo el mundo y esto va así. Al momento, se van a matar el resto de los clubes por estar. Y se olvidaron que esto iba a contener a 20 e iba a dejar fuera a 200.000. exacto. Y bueno, la proporción entre 20 y 200.000 es muy grande. Totalmente. Vizca, creo que tema Superliga completamente repasado. Vamos a ver qué nos depara el futuro con este proyecto. Florentino y Laporta siguen ahí, así que bueno, vamos a ver qué. Lo que pasa es que necesitan el dinero, Claro, Nelson. O sea, el Barcelona necesita el dinero sí o sí. El Barcelona está en una situación económica muy complicada, muy complicada. Por no utilizar otra palabra mucho más contundente para reflejar sí, cómo está el Barcelona ahora. Y el Madrid, bueno, ha supeditado sus planes de expansión, este mega estadio que está terminando de hacer, a que iba a jugar este torneo. exacto. El Madrid, bueno, organizará sus cuentas, tendrá que hacer como les ha pasado. Yo soy hincha de Newell's. Newell's gastó más de lo que tenía, venía con administraciones lamentables y entró a una administración judicial de la cual ha salido ahora porque ha podido pagar toda la deuda. Y bueno, el Barça va a tener que hacer lo mismo. Y aparecieron jugadores como Maxi Rodríguez, como Pablo Pérez, como Nacho Escoco, que pusieron el hombro, que estaban identificados con el club. Y bueno, apareció Bielsa, que también puso dinero. Y bueno, Newell's ha salido. Y ahora están volviendo a empezar a tratar de competir, pero no ha sido fácil. Y bueno, el Barcelona va a tener que hacerse cargo de los errores que ha cometido económicamente, como el Real Madrid también. Lo que pasa es que los clubes y sus dirigentes cometen muchos errores de los cuales no se hacen cargo. Exactamente. Leía al momento de revisar hoy mis correos electrónicos de un newsletter que habla de deportes y business, decía el titular, no pude leerlo muy bien, pero el titular decía de que JP Morgan espera aprender de esta experiencia. O sea, de que ellos también han recibido algo de backlash porque apoyaron a esta iniciativa y luego también porque se señalaron a los tres americanos al principio, ¿no? El Claro, dueño del Arsenal, el dueño del el Manchester United Liverpool. y el Liverpool. Uh-huh. Entonces, habla de que, bueno, JP Morgan piensa aprender de esta experiencia y como entender mejor en dónde están poniendo su dinero, porque creo que cuando domingo y lunes hablábamos los de fútbol, teníamos una perspectiva y de repente los que eran más a nivel de negocios tenían otra perspectiva, decían, no, pero es que esto financieramente es una millonada. Entonces, cuando lo ves ahora de que JP Morgan, una institución tan poderosa en el mundo, reflexiona, dices como que, ok, había que reformular. Es que en el fondo ellos querían replicar un poco el club de los millonarios como es la NFL. Claro. Y querían tener el estadio de los Cowboys y el estadio de los Chicago Bears y el estadio que comparten los Giants y los Jets en Nueva York, hechos con suites de superlujo, los Patriots, los Steelers. Y claro, esos dueños son megamillonarios y que me parece como que los dueños, bueno, que se comparten mucho, dicen que los 76ers quieren entrar en el Leeds. Uh-huh. Y claro, en esa situación de ellos, porque claro, volvemos a lo mismo, el deporte más universal es el fútbol. Claro. Si ellos les va tan bien con la NFL, el dinero que movería esa Superliga, eso Sí. es tremendo. Y el poder, y Uh-huh. claro, el Madrid quería hacer un estadio como el de los Cowboys Uh-huh. y los otros no se querían quedar atrás y venían con esta idea ya trabajada desde hacía tiempo. Entonces, uno quiere creer que esto tenía todas las de ganar, pero que se habían olvidado del público, que el público de los países que ha sustentado las ligas, porque el público también es parte. Nosotros lo pensamos a veces dentro de nuestro negocio como mencionaba, ¿no? Como ESPN fue una especie de precursor, de pionero por lo que Claro. hizo, a nosotros nos brindó la posibilidad de adquirir una identidad como comunicadores de ESPN, de aprender del estilo de ESPN, de proyectar ese estilo de ESPN. Pero ESPN después, o sea, los derechos no estaban casados, no había un matrimonio con ESPN. La Serie A se fue para acá en un momento, Exacto. la Champions se ha ido también, se va a ir ahora, la Liga se fue en su momento.
¿Y quién te da ese reconocimiento de decir, tu canal ha sido fundamental, que venga la NBA y le diga, te vamos a dar los derechos por los próximos 30 años, porque ha sido instrumental? Nadie te lo va a reconocer eso, porque el ¿no? negocio, nadie, o sea, y esa lealtad hacia el cliente o hacia aquel benefactor es algo que parece haberse perdido. Porque en el negocio lo que importa es el hoy, el rendimiento de hoy. El tipo que invierte en bolsa compulsivamente ve todos los días cuál es el rendimiento Claro, de sus acciones porque quiere saber cómo le va en la vida. Y eso me parece que genera una sensación de que, bueno, la vida se nos va a partir de eso, y creo que la vida no se nos va a partir de eso, porque fíjate ahora, yendo a las noticias de otros ámbitos, un tal Bernie Madoff, que estafó un montón de gente, se murió en la prisión. Ni sí, siquiera cuando se cayó enfermo, sus abogados pidieron clemencia y la justicia no le dio ni clemencia, y murió en claro, la prisión, 80 y pico de años, habiendo juntado un montón de dinero. Está bien, era un estafador, sí. pero como decía una canción de un artista que te voy a mencionar luego, decía, Se la vamos a ¿y para reconocer. qué? ¿Y para qué? Porque esa pregunta, como, como la del nombre de tu programa, esta es una pregunta tan abierta, ¿y para qué? Y ahí está la explicación, que nos expliquen para qué. Exactamente. Que, bueno, buenísimo. Vizca, para ir cerrando ya las dos últimas de fútbol. Las semifinales de Champions vienen a continuación, vienen en los próximos días y encontramos a un Madrid contra un Chelsea, un Madrid en un momento de forma sorpresivo a este momento de la temporada. Yo creo que nadie esperaba ver al Madrid con el funcionamiento que había tenido en enero, febrero, en unas semifinales de Champions con potencial a ir a una final y también peleando en la liga Uh contra un -huh. Chelsea que desde que llegó Thomas Tuchel ha logrado eh, prácticamente como estabilizar a ese grupo de jóvenes, darles como ese calor que les faltaba y hacerlos formar parte de un esquema y no que ellos tuviesen que resolver todos juntos. Primero esa serie, ¿cómo ves esa eliminatoria entre Madrid y Chelsea? Mira, muy interesante porque está el dinamismo de este Chelsea, la flexibilidad táctica que le da Tuchel para poder ser un equipo muy, muy dinámico y muy fuerte en ataque. Un Chelsea bueno, que todavía tiene tarea por hacer en la Premier porque tiene que garantizar su puesto entre los cuatro primeros, pero que si es campeón de la Champions, a 3 partidos de garantizarla por la vía de la Champions, pero ¿qué 3 partidos que le esperan? Claro, El Madrid por lo menos no tiene esa preocupación, y creo que el Madrid nos ha sorprendido a todos. Y hay algo, me voy a aferrar a algo que dijo Jürgen Klopp, que es una cosa es ver al Madrid y otra cosa es enfrentarlo, porque parece que es un equipo que no tiene dinámica, un equipo que no puede presionar bien, un equipo que sí, por momentos tiene unas ráfagas de ataque, pero no son constantes. Y creo que la serie contra el Liverpool, si bien el Liverpool no era el mejor Liverpool de los últimos, ni siquiera de los últimos 3 años, te diré, aunque bueno, el Madrid le ganó en 2018, tenía muchos errores defensivos aquel Liverpool. Y este es un Liverpool que me parece que, a diferencia de aquel, ha perdido la contundencia ofensiva y había perdido un poco también de esa identidad de cómo, dónde y cuándo presionar. El Chelsea me parece que es una versión algo mejorada, con mucho más poder ofensivo y con mucho más recurso, de alguien que dicen que, pese a provenir de la misma escuela alemana, es un puntito tácticamente más evolucionado, que es Tuchel. Lo que pasa es que Klopp me parece que lo que tiene es esa mística, esa transmisión de energía hacia el jugador, de confianza, esa personalidad arrolladora. Y Tuchel me parece que no tiene tanto carisma, pero que quizá con la pizarra es mucho más efectivo. Al Atlético lo sometió, porque claro. realmente lo sometió al Cholo, lo obligó a defender en el partido de la ida en Budapest con una línea de 6. El Atlético uno le sacaba la foto y no era broma, estaba defendiendo con una línea de 6, y eso lo generó solo el Chelsea. Y tiene muchos recursos, te puede jugar con Giroud como 9, o te puede jugar con Havertz como falso 9, o te puede jugar con Timo Werner como extremo, te puede jugar por el centro. Tiene a Mount, que es un jugador muy creativo, que te puede jugar de falso ala, a Pulisic, eh, te puede atacar con los carrileros por los extremos y esta gente jugar como interiores, arropados por Kanté
y Jorginho. Es un equipo que tácticamente me gusta mucho, que yo creo que lo va a poner en dificultades al Real Madrid, y sobre todo lo va a poner en dificultades la seguidilla de partidos al Real Madrid desde el punto de vista físico, a estos grandes veteranos como Kroos, como Modric, un equipo que está sufriendo ahora por coronavirus, por lesiones, porque Ramos se ha lesionado, ha tenido coronavirus, Valverde tiene coronavirus, y bueno, son muchas dificultades para un hombre al cual no se le da crédito como es Zinedine Zidane. Entonces yo veo una serie muy bonita, con un panorama abierto, donde creo que cada uno de los 180 minutos, la localía, aún sin público, va a terminar pesando. Así que de muchos detalles la serie y donde el Madrid sueña con estar en la final, pero tiene a un Claro. equipo que se ha rearmado de un modo francamente asombroso. Vizca, si tuviese que elegir una o dos razones para, para identificar el cambio que ha dado este Madrid, si tienes que obviamente alabar al trabajo de Sisu, que sin duda creo que ha sido parte fundamental de este cambio, ¿qué crees que ha sido? ¿Crees que ha sido la solidez defensiva? Que a pesar de haber cambiado los nombres del esquema, se ha mantenido esa solidez defensiva que se había mantenido a lo largo de la temporada. Es el resurgir de un Vinicius protagonista, es el liderazgo de Benzema, que cada vez ahora aparece más seguido y sobre todo en los partidos importantes. ¿A qué le atribuyes que el Madrid ha llegado a esta instancia cuando yo creo que todos pensábamos que el Madrid iba a caer? O sea, se veía como que el Barça y el Madrid habían perdido un poco de relevancia. Sí, tal cual. Bueno, pensamos que Atalanta lo podía poner en dificultades. Uh -huh. Atalanta con su marcación a hombre no lo logró. Después que el Liverpool con su supuesta energía y pegada lo iba a hacer, tampoco lo hizo. De hecho, a ver, el Madrid no ha perdido ninguno de los partidos de la eliminación directa hasta ahora. Sí sufrió contra el Shakhtar, pero el Madrid no ha perdido tantos partidos, ha perdido generalmente partidos contra equipos menores, y eso es un poco lo que tiene el Madrid, esa personalidad que tiene para haber enfrentado los partidos contra el Atlético, los partidos contra el Barça, los partidos contra el Inter, sabiendo que pues, se le podía ir la clasificación en esos encuentros contra el Inter, y después, bueno, los partidos de ahora, en la Champions. Yo creo que Zidane ha consolidado una identidad y una línea y una columna vertebral que supo encontrar un reemplazo para Cristiano o encontrar una alternativa para Cristiano. Y se ha solidificado el bloque de Zidane. Courtois, los centrales, o Varane, o Ramos, o Nacho, que me parece que ha recogido muy bien esa idea, ese testigo. Militao, que finalmente por la personalidad del resto ha entendido cómo tiene que jugar, ha estado mucho más arropado. Lucas Vázquez, que ahora no está, pero que ha sido fundamental en muchos tramos de la campaña. Casemiro, ni que hablar de Kroos, Modric y Benzema, como lo decía. Entonces ahí es donde se traza un poco la columna de ese árbol, el tronco de ese árbol, al cual le van apareciendo ramas. Y esas ramas no son tan sólidas, son un poco más intermitentes. De repente tienen esas luces, viste, que se te prenden y se te apagan, como Vinicius, como Asensio. Te aparece alguien, no sé, un chispazo de Mendy, un chispazo de Odriozola, Valverde, y el Madrid empieza como a iluminarse en conjunto, y después cuando ya llegan estas instancias, todo el mundo dice, estamos enfrentando al Real Madrid, que tiene 13 Copas de Europa. No es cualquier cosa esto. Sí, vamos a Valdebebas, como dijo Klopp, pero tampoco es fácil ganar allí. Entonces, es un equipo que te impone condiciones en todos los campos y que tiene un entrenador que esperemos que algún día empiece a ser reconocido. Pasemos la otra semifinal, otro duelo de estilos. Yo creo que todavía Pochettino no le ha encontrado la personalidad al Paris Saint-Germain, pero este equipo tiene esa bendición de tener a dos de los mejores jugadores del mundo, a uno de los jugadores más en forma del mundo como es Kylian Mbappé, y que tiene muchas individualidades, ¿no? Un día le puede ser Di María la individualidad, tiene un bloque interesante, Marquinhos es el líder de esa saga, Kimpembe ha sido una gran aparición para el Paris Saint-Germain y para la selección, y luego Pep tiene su equipo, tiene su idea, ha sido fiel a su idea,
y está entonces en esta semifinal, finalmente pasó de cuartos y se enfrenta al Paris Saint-Germain, que es un equipo bastante fuerte en este momento de la temporada, con la posibilidad del triplete que se le fumó el fin de semana pasado. Ujú. Esta serie es un duelo de titanes, dos equipazos de los que tienen más recursos en el mundo. ¿Cuál es tu perspectiva de estos dos equipos en este momento? Y yo creo que un poco la ventaja de situación la tiene el París. Pese a que uno compara las temporadas de los dos equipos, el City ha jugado más partidos, ha perdido menos, ha recibido menos goles. No estoy tan seguro si ha marcado más goles en proporción que el rival. Pero bueno, el París viene de jugar una final, el City ha penado para llegar a esta semifinal, pese a que el equipo está invicto en la Champions, es el único que está Mm. invicto. Uno ve todo eso y lo ve en el PEL, que viene al cabo de, o que ha ganado 9 partidos de los 10 que ha disputado en esta Champions, y dice, este es el favorito. Y bueno, yo creo que a Guardiola le han pesado los grandes equipos que ha formado a la hora de poder concretar la obra, terminar la obra. Y bueno, este es el gran desafío que tiene. Encima de todo, enfrente tiene un entrenador que lo conoce, que le ha ganado duelos, como es Pochettino, y, y hay jugadores de esta clase de partidos. Entonces, que aprendieron de la definición de la Champions pasada, porque recordarás que en Portugal ni Mbappé ni Neymar estuvieron muy acertados, Sí, ahora ¿no? parece que sí, ahora son totalmente decisivos, tiene mucho más equipo, tiene un gran arquero como Keylor, pero después el equipo logra salir de la baja de Marquinhos, de la baja de Berratti, de la falta de Paredes en la ida, pero claro, le faltó Lewandowski al Bayern. Bayern. Igual, son factores que pesan, pero me parece que también el París tenía sus dudas. Y yo lo veo como una serie de dudas, pero donde creo que el que llega con más dudas es el Manchester City. Entonces eso podría llegar a pesarle otra vez a Pep a la hora de enfrentar un equipo, en este caso, que por juego quizá entienda que en el mano a mano no le va a poder hacer la clase de... Le va a entregar el protagonismo a los de Pep, pero el otro día, fíjate que el Aston Villa le hace un gol con una salida muy rápida, con un pase entre dos defensores, creo que Walker y Stones. Stones Stones. no cierra, Rubén Díaz no cierra, 20 segundos iban. Y bueno, el City tiene esas cosas. El Chelsea creo que le ganó, no con facilidad, pero le ganó con una cierta efectividad asombrosa. Y bueno, eran partidos decisivos. Y en estos momentos creo que estamos viendo al City con más dudas. Por eso creo que el París puede hacer pesar la experiencia de la temporada pasada y el hambre de un entrenador que ya ha perdido una final de Champions como es Pochettino. Vizca, mencionabas el nombre de Keylor Navas y en estos Sí, días estaba haciendo un ejercicio de pensar quién es el mejor arquero eh, latinoamericano del fútbol. Haciendo un ejercicio de memoria de esos arqueros que quizá han ido a Europa y han triunfado, arqueros obviamente míticos, caso de Chilaver, por ejemplo, pero no encontré ninguno con el nivel de solidez de Keylor Navas, sabiendo el bajo perfil que tiene y ahora de convertirse en una figura en el Mundial, con Costa Rica siendo clave para una histórica clasificación hasta cuartos de final del Mundial del 2014, establecido en el Real Madrid, luego pasar al Paris Saint-Germain y mantenerse en la cima hasta en este momento que es probablemente top 3, está en el podio de los mejores arqueros del mundo, diría yo. A pesar de que uno tenga mejores condiciones, sin duda en el mejor año, uno de los mejores años. ¿Consideras tú, Keylor, el mejor portero latinoamericano de la historia. de la historia? Vamos a jugárnosla. No, no, no. Yo creo que ha habido muchos más arqueros que han sido mucho más influyentes por estilo a lo largo de la historia y han sido campeones del mundo. Entonces, obviamente que son otras épocas, ¿no? Pero ha habido, por ejemplo, el Madrid ha tenido campeones de Europa, arqueros argentinos, pero nunca alguien que tuviera la regularidad, eso sí, de Keylor.
Entonces, Dida, por ejemplo, con el Milan, pero bueno, me dirás que quizá Keylor sea un poco más completo, más consistente que Dida, o que Tafarel, o que Julio César. Eh, pero yo creo que lo que tiene de número uno y discutido Keylor es la mentalidad. Y Claro. bueno, ha habido otros grandes arqueros. O sea, los campeones del mundo de Brasil han sido todos extraordinarios, pero Brasil no se destacaba por los arqueros. Los campeones del mundo de Argentina, y yo te diría que por repertorio era superior Filiola Pumpido, los de Claro. Uruguay, creo que se recuerda mucho más a Roque Máspoli, que es el campeón del 50, y bueno, no tenemos más campeones del mundo. Entonces, tuvimos a Higuita, lo que decías, tuvimos a Exacto. Chilabert, otros Claro. estilos, otras personalidades. Sí. Yo creo que el arquero es difícil juzgarlo porque no es como un goleador, ¿no? En el Sí, momento que tenés exacto. una mala campaña, desapareciste y perdiste la titularidad. Y el goleador puede fallar goles y hacer 40 por temporada, y al año siguiente hacer 50 o al otro hacer 20. Pero creo que lo de Keylor si llega a ganar la cuarta Keylor, va a estar en un podio muy difícil de discutirle, muy difícil. Y creo que lo que decías es clave, la mentalidad. Vizca, las tres canciones, ¿qué nos vas a recomendar? La voy a poner en español para que sean un poco más auténticas con nosotros. Eh, no tengo un club del que sea hincha, Me decías pero me Newells. gusta. Bueno, en Europa, en Europa. Ah, en Europa, Entonces, exacto. Ok. entonces, pero me gusta mucho Joaquín Sabina, y te voy Ok. a poner una canción de Joaquín Sabina que se llama Pongamos que hablo de Madrid, Pongamos que hablo de que, Madrid. No la he que es escuchado. una de las primeras canciones de Sabina, bueno, no las primeras, porque Sabina tiene una trayectoria muy larga, pero la graba en un disco allá por los años 80, principios de los años 80. Y bueno, creo que hoy por hoy esa frase, pongamos que hablo de Madrid, está tan utilizada que, que ha trascendido de un modo extraordinario. Después, Buen comienzo, eh, Vizca, buen comienzo. después te pondría en La Ciudad de la Furia, de Soda Stereo, Ok, muy buena canción. porque, porque bueno, Soda tenía esa mezcla de melodía Hmm. con un poco de, si se quiere, de Cerati, que era aquel que escribía la mayor cantidad de las letras, o la mayoría de las letras, decía, no, él buscaba la sonoridad de las palabras y que sí, obviamente, tuviera una hilación, pero yo creo que en esta canción él logra manifestar un poco y cruzar todo, los dibujos que hacía de pequeño, un hombre alado, prefiere la noche, dice al final, ¿no? Y bueno, el hombre alado que sobrevuela la ciudad de la furia. Y creo que, bueno, muchas de nuestras capitales, Caracas, Ciudad Claro, de México, Buenos Aires, sin ser capital en Sao Paulo, son ciudades de furia, ¿no? de Entonces furia. habla un poco, a través de muchos de esos pasajes, eh, eh, bueno, me parece que sonoramente y creo que está dentro de la. Pero bueno, Soda Stereo tiene otras canciones también melódicamente muy, no sé, Sí. Persiana Americana, a un millón de años luz, y Hay bueno, una canción que descubrí por un amigo de Soda, que es en el disco del Unplugged, que se llama T para tres, que T tiene para una onda, tres, no, no, sí, está tremenda. y tiene una onda como psicodélica, me recordó como un Pink Floyd, y de repente escuchas una canción como Persiana Americana y tiene otra personalidad completamente distinta, y eso era de las cosas que tenía Soda. Ujú. Sí, la inspiración que tenían ellos, me parece que bueno, que eso da para otro, Sí, otro otro episodio, podcast. ¿no? No importa el nombre. Claro. Este, Y la tercera, eh, Vizca. y la tercera, te voy a poner una canción un poco más de culto,
de un artista que podría elegir más, pero, o sea, hay canciones, por ejemplo, que cantaba Mercedes Sosa, no sé, una poesía de Violeta Parra que llamaba Gracias a la vida, la podría incluir también. Eh, por ejemplo, no sé, sin entrar en el tema político, porque sé que a veces uno hace una preferencia, por ejemplo, a mí me gusta mucho la lírica de Silvio Rodríguez y bueno, por ahí Claro, sí. no pongas, bueno, entonces por esas susceptibilidades lo dejaría afuera. Pero A mí me gusta Silvio uh-huh. Vizcay y yo soy inmigrante venezolano o sea, te podrás Bueno, yo imaginar. creo que el arte, eso es lo que debemos a veces separar, aprender a separar un poco, que el arte, o sea, Picasso era una clase de persona que por ahí uno lo veía y lo quería, Dalí con su arte, y por ahí te parecía, y mucha gente dice que los trató y que no eran, o sea, personas, no sé, que uno veía y es como que dice, bueno, es como si me conocieras a mí y me trataras personal, me caías bien hasta que te conocí, ¿no? Que es una frase muy dicha. Claro. Entonces, bueno, creo que uno debe aprender a respetar al artista por todo lo que es, por lo que ha Sí, hecho que a uno le ha gustado y por sus creencias que a veces por ahí no te gustan tanto, ¿no? Entonces, y verlo un poco menos polarizadamente, con una mente un poco más abierta. Porque si nos empezamos a cerrar, ¿viste? Con este no me gusta por lo que piensa políticamente, este no me gusta porque es hincha de la Roma, este no sí. me gusta porque es de la Juve, este no me gusta por tal cosa, yo creo que nos vamos a quedar con un mundo tan pequeño y tan chato que bueno, abramos un poco la mente, seamos un poco más tolerantes, porque si no, mirá la pandemia en la que estamos y la solidaridad, la tolerancia, la latitud, la comprensión, es algo que el respeto que nos... Canadá, por ejemplo, lo admiro mucho en ese sentido de que ha tenido unas cifras mucho más bajas que su vecino del sur. Sí. Y bueno, tiene un sistema de salud pública, muchas otras cosas que, bueno, son admirables. No hay una fórmula de la felicidad. Entonces, lo que funciona para uno, por ahí no funciona para otro, pero lo que sí tiene que funcionar siempre es el respeto, ¿no? La tercera, entonces, se llama Cantata de Puentes Amarillos de Luis Alberto Spinetta. Es una canción muy larga, te podría poner, no sé, una canción de Queen, Rapsodia Bohemia, por ejemplo, pero bueno, he elegido tres en español por ese tema. Esta canción, Cantata de Puentes Amarillos, eh, es como Like a Rolling Stone Bob de Bob Dylan. Dylan, Ujú. que es como que tiene muchas partes dentro de la misma canción. Claro. Y bueno, en una de esas partes dice Spinetta, que era casi como un filósofo porteño, dice, ¿y para qué? Entonces te quedan como esas frases, ¿no? Que a veces uno se pregunta, ¿y para qué? ¿No? Y bueno, el disco que él hace, casi en solitario, se llama Artaud. Y Artaud era un dramaturgo, filósofo, actor francés que murió en un hospicio sufriendo de demencia en los años creo que 40, 50, y había escrito obras dramáticas. Y uno se pregunta cómo un artista popular en Argentina, que tocaba la guitarra, que aprendió a tocar de un modo autodidacta, va a nombrar a uno de sus discos que tenía una tapa amorfa, porque tenía no una tapa cuadrada del LP, sino que tenía una curva adelante y una curva en el costado, entonces no cabía las estanterías donde los discos se colocaban. Y Claro. claro, él quería romper un poco el sistema y dentro de esa rotura del sistema, una de las canciones que él pone en este disco se llama Cantata de Puentes Amarillos. La siguiente es una canción que a Cerati le gustó mucho, que la puso en los discos, que se llama Bajan, que no tiene nada que ver con la anterior. Y él tocaba distintos layers de guitarras en esa y los superpuso, porque era un tipo brillante. Vos decís, ¿cómo Claro. puede este señor que nació en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, haber puesto a Artaud cuando no había internet y vos tenías que ir a una Exacto. librería a buscarte un libro importado, un disco, y él le puso Artaud por y la gente se puso a buscar en las enciclopedias que tenía en ese momento quién, como diría en Venezuela, quién coño había sido Artaud. Exacto. Increíble. Así que bueno, ahí te puse esos tres canciones. Vizca, ¿y para qué? Bueno, para estar en el nombre no importa, Porque no importa el nombre, exacto. porque exactamente, porque no importa el nombre y bueno, por haberme también cumplido un sueño de conversar contigo en
en esta nueva realidad que vivimos. Y bueno, por agradecerte también obviamente por ser una influencia tan importante, por mantenerte profesional y fiel a lo tuyo y por ser un ejemplo. Así que te agradezco muchísimo esta conversación. De verdad que, bueno, mejor imposible y bueno, te deseo todo el éxito del mundo, Vizca. Gracias. Bueno, no, muchas gracias. Yo te digo la verdad, no, cuando me dicen ejemplo, yo sé que hay muchas cosas en mi vida que pude haber hecho mejor, pero bueno, cuando me he equivocado, me he arrepentido, he pedido perdón y cuando he tenido que levantar la cabeza para salir de una situación Claro, mala, lo he tratado de hacer. Eh, Aún así, bueno, saber que uno es capaz de influir o capaz A mí también he tenido influencia de gente que yo no he conocido y que, bueno, a mí me han marcado por su estilo, por su forma de hacer las cosas. Y bueno, es la magia un poco que tiene todo esto, ¿no? Entonces, yo agradezco que a través de esa posibilidad mágica, bueno, tener ese cariño, ese respeto de tanta gente, incluido tu caso, y bueno, a través de eso poder permanecer conectado con la gente más joven que yo, que en algún momento me ha visto y que en algún momento se ha percatado de lo que yo decía y le parecía que por ahí valía la pena. totalmente. De verdad que muchísimas gracias porque también la amabilidad y la disposición creo que hablan muchísimo y, y bueno, estamos a la orden por acá para lo que necesites, Vizca, siempre a la No, orden. yo te agradezco porque la verdad no sabía qué esperar y lo he disfrutado mucho y te lo Qué, agradezco. qué bueno, me alegro. Bueno, este fue otro episodio del Nombre No Importa con Eduardo Vizcayar. Nosotros nos reencontramos por aquí en otra oportunidad. Chao, chao.